dijimos que sus monómeros son una molécula de glicerol y pueden ser 1, 2 o hasta 3 ácidos grasos. Hablábamos que estos monómeros están unidos a partir de un enlace éster. También vimos algo acerca de la nomenclatura, cómo vamos a nombrar a las grasas de acuerdo al número de ácidos grasos que contengan. De esta manera, entonces, tenemos monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos. Lo que vimos, pues glicerol más ácidos grasos unidos por enlaces éster, es lo que puede llegar a formar una grasa. Para el catabolismo de las grasas se requiere de una enzima específica llamada esterasa. Hablamos un poco acerca de la naturaleza de los ácidos grasos. Dijimos que si son de origen animal, estos ácidos grasos van a ser saturados, que va a ser una larga cadena lineal de átomos de carbono. Y por esta razón que están unidos mediante enlaces sencillos, van a estar saturados de hidrógenos. Solo jóvenes, antes de continuar, veo ahí que otra vez su compañera Daphne tiene problemas para entrar. Si me hace favor de avisarle que corrobore que realmente esté en el enlace correcto para poder unirse, porque no la veo por aquí intentando entrar. Bueno. Entonces, hablando de los ácidos grasos saturados, dijimos que son grasas de origen animal, que son sólidas a temperatura ambiente y que su principal característica es que tienen enlaces simples y por lo tanto van a estar saturadas de hidrógeno. Por otro lado están los ácidos grasos insaturados, que son de origen vegetal, a los que normalmente llamamos aceites. ¿Sí? Estos son líquidos a temperatura ambiente y su principal característica es la presencia de enlaces dobles. Y debido a esta presencia de enlaces dobles, pues vimos que ya no van a estar saturados de hidrógeno y que también en su estructura se va a provocar una inflexión o un tipo de quiebra ahí y ya no van a ser cadenas completamente limpias. Vimos algunas excepciones a esto que hablamos, que existen grasas vegetales como el aceite de coco y el aceite de palma, que a pesar de ser de origen vegetal, son grasas saturadas. Y por otro lado están algunas grasas animales como la grasa de atún y de salmón, que a pesar de ser de origen animal, pueden ser insaturadas. Recordándoles nuevamente que el enlace que se encarga de unir el glicerol a los ácidos grasos tiene el nombre de enlace éster, y las enzimas necesarias para poder romper ese enlace tienen el nombre de esterasas, pero dijimos, en el caso muy específico de los mamíferos, se van a llamar lipases. ¿Sí? Se van a llamar lipases. Entonces, hasta aquí vimos el día lunes. No sé si tengan alguna duda con relación a esto. Yo creo que hoy tal vez nos da tiempo de resolver la pregunta que se quedó ahí pendiente el lunes de cómo las grasas hacen realmente el catabolismo, si son compuestos hidrofóbicos, y para el catabolismo se necesita que haya agua. Entonces, posiblemente llegamos hoy a eso, si no, el viernes lo podríamos resolver. Entonces, no sé si te dan dudas respecto a esto. Si todo está muy claro, vamos a seguir avanzando. Y antes de continuar ya con el nuevo tema, les recuerdo, el enlace normal para unirse a la clase aparece en la descripción del grupo de WhatsApp. Entonces, es para que no lo estén buscando ni que estén esperando que se genere un nuevo enlace. Cada vez que tengamos clase, allí está presente en la descripción del grupo de WhatsApp. ¿Bien? Entonces, ahora sí, vamos a comenzar con este tema de fosfolípidos.
Recuerden ustedes que fosfolípidos es otro tipo de polímero, de los lípidos. Entonces veamos, dice que son lípidos anfipáticos. Aquí vamos a explicar qué es esto. Recuerden, las grasas eran compuestos completamente hidrofóbicos, es decir, que no se mezclan para nada con el agua. Pero vean, ahora en el caso de los fosfolípidos aparece esta palabra y dice que son anfipáticos. ¿Qué quiere decir anfipático? Lo que quiere decir es que posee las dos naturalezas. Los fosfolípidos van a estar compuestos por una parte hidrofóbica y van a estar compuestos por una parte hidrofílica. Entonces, eso es lo que quiere decir anfipáticos, que tienen las dos naturalezas. Una parte no se mezcla con el agua y otra parte que sí es afín o que sí tiene la capacidad de poder mezclarse con el agua. Entonces, son lípidos anfipáticos. Esta es la estructura de un fosfolípido. Vamos a ver a continuación. Los fosfolípidos, más adelante vamos a ver bien los monómeros, pero en cuestiones de estructura, vamos a decir que los fosfolípidos están compuestos por una cabeza hidrofílica. Entonces, esta parte de aquí es la parte hidrofílica. Y van a estar compuestos por dos colas hidrofóbicas, ¿sí? Por dos colas hidrofóbicas. Entonces, en cuestiones así muy simples y muy generales, decimos que los fosfolípidos tienen una cabeza hidrofílica y dos colas hidrofóbicas. ¿Qué moléculas, qué compuestos podemos encontrar en esta parte hidrofílica? Vamos a encontrar una molécula que ya conocemos, que aquí va a estar en la parte de medio. Ahí vamos a encontrar glicerol. Y por aquí arriba vamos a encontrar un grupo fosfato y un grupo nitrogenado. Realmente el grupo fosfato y el grupo nitrogenado son los que le dan esa característica hidrofílica. ¿Y qué son estas dos colas que conforman la parte hidrofóbica? También ya los conocemos. Estas dos colas son dos ácidos grasos. ¿Sí? Son dos ácidos grasos. Entonces, lo repito, en la parte hidrofílica, en la cabeza hidrofílica, vamos a encontrar un grupo fosfato, un grupo nitrogenado, luego una molécula de glicerol, y unido a ese glicerol vamos a encontrar dos ácidos grasos. ¿Sí? Entonces, por eso se dice que son moléculas, en general. Está bien, por eso se dice que son moléculas anfipáticas. Les comentaba, en la cabeza hidrofílica, grupo fosfato. Un grupo fosfato ustedes lo pueden representar así como PO4. Un grupo fosfato, un grupo nitrogenado, que ya más adelante vamos a ver cómo se llama específicamente. En medio va a estar el glicerol y unido a ese glicerol van a estar los dos ácidos grasos. Entonces, estas dos colitas que vemos aquí es la presencia de esos dos ácidos grasos. ¿Sí? Veamos, cuando nosotros tenemos una sustancia hidrofílica, pensemos ahorita en una sustancia hidrofílica, por ejemplo, ustedes en su laboratorio 2 trabajaron con azúcar de mesa. Cuando ustedes tienen una sustancia que es capaz de mezclarse con el agua y la disuelven en agua, lo que forman es una solución. ¿Qué es una solución? Es una mezcla homogénea. Es decir, en una solución no podemos distinguir el agua de los demás componentes, porque es una mezcla completamente homogénea que ha quedado mezclada completamente. ¿Sí? Eso es una solución. Pero veamos cuando hay sustancias hidrofóbicas. Cuando hay sustancias hidrofóbicas y nosotros las mezclamos en agua, lo que obtenemos es una mezcla heterogénea.
Por ejemplo, también, ustedes ya trabajaron con eso, en su laboratorio 2 ustedes utilizaron acerrín. ¿Qué pasa con el acerrín y el agua? No se mezclan. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Vemos por una parte el agua y por otra parte el acerrín. Es decir, podemos distinguir los dos componentes, ¿sí? Entonces, esa es una gran diferencia entre las soluciones que son mezclas homogéneas y aquellas mezclas heterogéneas que se componen principalmente de compuestos hidrofóbicos. Pero vean el caso de los fosfolípidos. El caso de los fosfolípidos ni son completamente hidrofóbicos ni son completamente hidrofílicos. En el caso de los fosfolípidos se presentan las dos naturalezas. Entonces, ¿qué se obtiene cuando se mezclan fosfolípidos y agua? Lo que se obtiene es una emulsión, ¿sí? Cuando mezclamos compuestos que son anfipáticos con agua, lo que vamos a obtener es una emulsión. Para darles una definición así muy simple, muy sencilla de qué es emulsión, vamos a decir que es una mezcla casi homogénea, ¿sí? Es una mezcla casi homogénea. Entonces, vean, no es una solución, pero tampoco es una mezcla completamente heterogénea, ¿sí? Una emulsión va a ser una mezcla casi homogénea. Normalmente, cuando estamos en presencia de una emulsión, el fluido tiende a ser lechoso, ¿sí? Tiende a ser de ese color blancuzco y parece leche. Entonces, normalmente las emulsiones son lechosas. Ejemplo de una emulsión, ¿cuál sería entonces? La leche, ¿sí? La leche. ¿Qué pasa con la leche? Nosotros vemos ese líquido blanco y a simple vista no podemos distinguir entre todos los componentes que están formando la leche. Pero si ustedes han tenido la oportunidad de trabajar con leche entera, leche natural, completamente recién salida de la vaca, se habrán podido dar cuenta. ¿Qué pasa si nosotros dejamos reposar la leche entera, la leche natural, la dejamos reposar durante un tiempo a una temperatura fresca? Vamos a ir viendo que se van a ir separando ciertos sólidos, ¿sí? Que se va a ir separando la grasa del resto de componentes. Entonces, ahí nosotros podríamos corroborar que realmente esa es una emulsión, ya que tiene diferentes componentes, pero que están en una forma casi homogénea, ¿sí? Casi homogénea. Entonces, las emulsiones son eso, son mezclas casi homogéneas en donde, por gravedad, aquellas sustancias que pesan más se van a ir yendo hasta el fondo, ¿sí? En la agricultura nosotros utilizamos muchos productos a base de emulsiones, muchos de los productos agroquímicos, ya sean fertilizantes o plaguicidas que se aplican sobre el follaje, sobre las hojas, y tienden a ser emulsiones. Entonces, para aquellos que han trabajado con algún producto agroquímico y en general para todos, se darán cuenta que los agroquímicos vienen en envases que traen etiquetas de colores y estos colores van a depender del grado de toxicidad de cada producto, pero en la etiqueta hasta arriba viene un nombre, ¿sí? El nombre comercial del producto, pero seguido del nombre y normalmente vienen unas letras que pueden ser una SL, WP, una E y una C. Y vean, hay un montón de estas letras, y lo que nos indican es la presentación en la que viene el producto, cómo viene el producto. Por ejemplo, una SL, lo que nos indica es una solución líquida, y normalmente van a ser productos que vienen
en envases en forma de botella, una WP, que significan polvos mojables, entonces va a ser un producto en forma de polvo. Y lo que nos interesa ahorita son estas letras, ¿verdad? Puede que diga CE o EC, y lo que significa es emulsión concentrada. Emulsión concentrada. Entonces es bastante común encontrar productos agroquímicos en esta presentación. Y ahora ustedes ya saben que una emulsión entonces va a ser aquella mezcla casi homogénea en donde principalmente vamos a encontrar sustancias anfipáticas, ¿sí? Sustancias que tienen esa doble naturaleza de ser hidrofóbicas e hidrofílicas, y al momento de mezclar sustancias anfipáticas, como los fosfolípidos, en el agua, se forman emulsiones. No sé si tengan alguna duda, si les queda claro entonces qué es una emulsión. ¿Tienen alguna duda para todos? Bueno, si no tienen dudas, sigamos hablando de esto, de los fosfolípidos. Ya dejamos bien claro que es una sustancia anfipática. Y vean, los fosfolípidos tienen una característica, tienen una propiedad de poder conformar ciertas estructuras cuando están en solución. Cuando mezclamos los fosfolípidos en el agua, lo que ocurre es lo siguiente: van a formar una estructura esférica, una microgota, la cual recibe el nombre de micela. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando se mezclan fosfolípidos y agua? Todas las partes hidrofóbicas, es decir, las colas hidrofóbicas, los ácidos grasos, lo que hacen es tratar de juntarse, tratar de unirse, con tal de no estar en contacto con el agua. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Todos los ácidos grasos se unen, todos los ácidos grasos se juntan, y de esta manera, en contacto con el agua únicamente van a quedar las cabezas hidrofílicas. Entonces las micelas pueden ser, como está en este esquema, vean, que se forma una doble fila de fosfolípidos, entonces aquí en el centro de la esfera también van a ver cabezas hidrofílicas. O pueden ser micelas sencillas, como lo que vemos aquí. Micelas sencillas que en realidad aquí únicamente van a ver colas de ácidos grasos que van a estar unidos repeliendo el agua. Entonces, ¿qué es lo importante de esta diapositiva? Es que ustedes sepan que los fosfolípidos, al entrar en contacto con el agua, forman una estructura esférica llamada micela, que son microgotas, ¿sí? Que tienen esa forma de esfera, y que consiste en que todas las colas hidrofóbicas se unen para que solo queden en contacto con el agua las cabezas hidrofílicas. Entonces, esto es también lo que ocurre, por ejemplo, cuando estamos trabajando con productos agroquímicos de emulsiones concentradas. En realidad, el ingrediente activo o la molécula que nos interesa, dependiendo qué agroquímico estemos trabajando, esa molécula que nos interesa normalmente va a ir aquí, en el centro de la micela, ¿sí? En el centro de la micela. Entonces, las cabezas hidrofílicas permiten que nosotros podamos diluir el producto con agua y lo podamos aplicar, pero cuando este producto ya entra en el sistema de los vegetales, estas micelas se pueden degradar y la molécula activa, lo que nos interesa, que iba aquí en el centro, pues ya puede empezar a actuar, ¿sí? Entonces, esta es una característica bien importante de los fosfolípidos, la capacidad que tienen de formar micelas. ¿Alguna duda? Si no tienen dudas, veamos.
Lo que ya les había comentado de cuáles son los monómeros de los fosfolípidos, vean, los monómeros son dos ácidos grasos, un grupo fosfato, unidos a un glicerol, y estos están unidos a un grupo nitrogenado, que normalmente este grupo nitrogenado se conoce con el nombre de colina, ¿sí? Con el nombre de colina. Entonces, les pregunto, yo no sé si ustedes en alguna ocasión han estado en un proceso de mucho estrés o muy nerviosos, han estado muy estresados o muy nerviosos y les han recetado algún tipo de medicina. No sé si alguna vez han recibido alguna inyección de complejo B. ¿Alguien ha recibido alguna inyección de complejo B? O normalmente es inyectado. ¿Han tomado o les han administrado complejo B para todos? ¿A ninguno? Sí, ingeniera. ¿Sí? Bueno, gracias. Entonces, complejo B normalmente se utiliza o lo administran cuando estamos muy nerviosos o estamos muy estresados. Eso es uno de los remedios que nos recomiendan. Complejo B es una vitamina, tiene ese nombre de complejo porque hay muchos compuestos que pueden cumplir esa función. Uno de esos compuestos que pertenece al complejo B es esta colina, ¿sí? Entonces, vean, el hecho de que estemos bien vitaminados nos va a servir a nosotros para ir formando algunas de estas estructuras, como en este caso, los fosfolípidos. Entonces está compuesto, uno de sus monómeros es este grupo nitrogenado, denominado colina, que ahora ya sabemos forma parte de ese complejo. A todos, bien importante este párrafo que tenemos aquí. Recuérdense, siempre, todo esto que veamos de biomoléculas, ustedes relaciónenlo con el metabolismo, ¿sí? Entonces, por reacciones de síntesis, por deshidratación, es decir, de anabolismo, la unión de dos ácidos grasos más un grupo fosfato más glicerol más colina nos va a dar como resultado un fosfolípido. Y el proceso contrario, ¿cuál es el resultado del catabolismo de los fosfolípidos? Entonces, ustedes lo tienen aquí, dos ácidos grasos, grupo fosfato, glicerol y colina. Entonces, esto, vean, es bien importante que primero ustedes lo aprendan de memoria, porque se lo tienen que saber de memoria, y segundo, que comprendan los procesos de metabolismo. Entonces, lo mismo que hablábamos al principio, tenemos aquí la parte hidrofílica, la colina más el fosfato de lo que van a formar esa cabeza hidrofílica. La colina más el fosfato se une al glicerol y este glicerol se une a los dos ácidos grasos, formando las dos colas hidrofóbicas. Entonces, esta es la estructura de un fosfolípido. Esta es la estructura de un fosfolípido. Recuerden también que el glicerol puede llamarse glicerina. No sé si tengan alguna duda con relación a esto. Se los repito nuevamente porque sí es bien importante. Esto que tenemos aquí, vean, son los monómeros de los fosfolípidos. ¿Dudas? Es correcto. La cabeza es hidrofílica, es decir, la parte que está en contacto con el agua, y las dos colas son hidrofóbicas. En este caso, verán, los fosfolípidos siempre van a ser dos ácidos grasos. Siempre van a ser dos ácidos grasos. Dense cuenta de algo,
que en los fosfolípidos están presentes los monómeros de una grasa. En los fosfolípidos, vean, también tenemos glicerol y tenemos ácidos grasos. Aquí específicamente van a ver 2 ácidos grasos. Entonces, miren, yo se lo repito un montón y espero que lo estén tomando en cuenta, espero que ustedes estén tomando nota y que repasen bien esto, porque yo me he dado cuenta que en los exámenes, por alguna razón, esta parte se les olvida. Entonces, tómenlo muy en cuenta, estos son los monómeros y relaciónenlo con el metabolismo. Ustedes vayan haciendo ahí sus ejercicios, sus preguntas mentales, cuál es el resultado del catabolismo, cuál es el resultado del anabolismo, y vayan con esto, ¿sí? Entonces, estos son los monómeros de los fosfolípidos. ¿Alguna duda? Señor, ahí dice lecitina. ¿Qué es la lecitina? Bueno, dependiendo del tipo de ácidos grasos, vean, en la naturaleza existen un montón de tipos de ácidos grasos y dependiendo de qué ácido graso conforme a los fosfolípidos, así se les va a ir dando un nombre. Pero ahorita aquí en biología a nosotros no nos interesa esa nomenclatura. Lo único que nos interesa es que ustedes sepan que de forma general los fosfolípidos están conformados por 2 ácidos grasos. Bueno, entonces, esto bien importante, ahí se recuerdan, ustedes lo tienen que memorizar y lo tienen que comprender desde el punto de vista del metabolismo. Veamos algunas funciones de los fosfolípidos. Los fosfolípidos cumplen una función estructural porque los vamos a encontrar conformando la mayor parte de la membrana celular. Y aquí ustedes deben de recordar que todos los seres vivos estamos conformados por células y que todas las células contienen o poseen membrana celular. Entonces, sin importar si es una bacteria, si es un hongo, si es un vegetal, si es un animal, todos los seres vivos en sus células poseen membrana celular. Y la membrana celular en todos los seres vivos va a estar conformada principalmente de fosfolípidos. En este esquema, lo que vemos acá, vean todas estas rueditas azules, realmente son las cabezas hidrofílicas de los fosfolípidos, y aquí vemos todas las colas hidrofóbicas. ¿Qué característica tienen los fosfolípidos en la membrana celular? Es que siempre los vamos a encontrar en forma de una doble capa, o también llamada bicapa, ¿sí? O también llamada bicapa. Entonces, función importante de los fosfolípidos es una función estructural, ya que conforman la mayor parte de la estructura de la membrana celular. ¿Qué es lo que hace o cuál es la razón por la cual los fosfolípidos se encuentran en forma de una doble capa o bicapa? Vean, recuerden ustedes que cuando hablamos de la célula, voy a dibujar esto que sería su membrana. Cuando hablamos de la célula dijimos que existen 2 soluciones, ¿sí? Que todo el interior de la célula se conoce con el nombre de citosol, y que lo que está en el medio externo, ¿cómo lo conocemos? ¿Se recuerdan? Como fluido extracelular. Entonces, ¿qué es lo que hace esta doble capa de fosfolípidos? Aislar, es decir, separar lo que está en el citosol de lo que está en el fluido extracelular. Pero, entonces una primera función es eso de mantener aislado el citosol del FEC, evitar que se mezclen, pero al tener esta naturaleza anfipática, los fosfolípidos no son estáticos, no son fijos. ¿Qué es lo que ocurre con la doble capa de fosfolípidos? Es dinámica, constantemente se está moviendo, y gracias a esos movimientos de la membrana celular puede haber algún tipo de comunicación. Entonces,
parecieran dos funciones opuestas, pero en realidad esto es lo que ocurre. A través de la bicapa de fosfolípidos, algunos compuestos pueden atravesar desde el FEC hasta el citosol o en sentido contrario, desde el citosol hacia el FEC. Entonces, la bicapa de fosfolípidos permite cierta comunicación entre el FEC y el citosol. Importante entonces que todas las membranas celulares van a estar conformadas por una bicapa de fosfolípidos. ¿Alguna duda con relación a esto, patojos? Aunque esto ustedes digan, ¿tenían dudas? No, aquí pues nos lo dejaron muy a la imaginación. Vamos a hablar del colesterol posiblemente hoy, solo para adelantarles, el colesterol normalmente lo encontramos asociado, es decir, va a estar unido a las colas hidrofóbicas de los fosfolípidos. Entonces, ahí por la membrana entre los fosfolípidos, nosotros vamos a encontrar ciertas moléculas de colesterol, ¿sí? Entonces, este normalmente va a estar asociado a los fosfolípidos. Ahí, entre los fosfolípidos, se va a encontrar el colesterol. Entonces, les iba a comentar que en realidad todas las funciones de la membrana celular como tal, ustedes lo van a hablar en su práctica de laboratorio. De hecho, con ustedes creo que les toca mañana hablar de la célula. Entonces, ahí van a discutir todas las funciones que tiene la membrana celular, y aquí ustedes ya llevan una idea muy general, que la membrana celular, su principal componente son fosfolípidos en forma de una doble capa, y que gracias a la presencia de estas moléculas de los fosfolípidos se puede aislar el citosol del FEC, y también puede existir cierta comunicación. ¿Qué les iba a decir yo? Que no se les olvide que todos los seres vivos poseen membrana celular, ¿sí? Todos los seres vivos poseen membrana celular. Y aquí hay algo bien importante o bien interesante que debemos mencionar. ¿Se recuerdan ustedes que hemos estado hablando de la teoría del origen de la vida quimiosintética de Oparin y Haldan, aquella que indica que la vida se inició en el agua, a lo que llamaron la sopa primitiva? Entonces, Oparin y Haldan, yo creo que ya les había hablado un poquito de esto. A los primeros seres vivos les llamaron eubiontes, y antes de los eubiontes existió una estructura o un ser al que ellos llamaron coacervados. ¿Qué tenía de especial este coacervado? El coacervado fue una de las primeras estructuras que generó fosfolípidos. Entonces, al generar fosfolípidos, el coacervado tenía la capacidad de aislarse del medio externo. Tenía la capacidad de que en su interior podían ocurrir otro tipo de reacciones que no ocurrían en el resto de la sopa primitiva. Entonces, vean, la aparición de los fosfolípidos, de acuerdo con esa teoría, la aparición de los fosfolípidos jugó un papel fundamental para el origen de la vida. Al poder aislarse del medio externo, las reacciones que ocurren aquí internamente en el citosol son independientes, ¿sí? Entonces, esto pudo ser un primer paso para la existencia de los seres vivos. La aparición de fosfolípidos fue un primer paso para la existencia de los seres vivos. Ingeniera, disculpe. ¿Dígame? ¿Cómo fue que dijo que le llamaron a los primeros seres vivos? Eubionte. Sí, entonces, el eubionte ya es como
el primer ser vivo, el primer ser que reunió todas las características de la vida y por lo tanto es considerado en esta teoría como el primer ser vivo. Pero existieron varias moléculas, varias estructuras previas y una de esas es el coacervado. Está formado por una membrana de fosfolípidos que le permitió realizar ciertas reacciones en su medio interno. ¿Alguna duda para todos? Entonces, esta es una de las funciones de los fosfolípidos, una función estructural conformando la membrana celular. Veamos otra función. En el caso de los animales, nosotros tenemos un tejido nervioso y este tejido nervioso está compuesto por células nerviosas a las que comúnmente llamamos neuronas. Entonces las neuronas son las células que conforman el tejido nervioso. Este tejido pues tiene la función de comunicar todos los impulsos nerviosos a través de estas células. Bien, todas nuestras acciones están determinadas o reguladas por estas células. Obviamente no es un proceso en el cual nosotros lo analicemos detenidamente, pero el hecho de que yo esté aquí hablando, ustedes estén escuchando y posiblemente escribiendo, todas esas acciones están determinadas por las neuronas. Para poder realizarlas, necesitamos que esas neuronas estén activas y la forma en la cual trabajan es enviando impulsos eléctricos, trabajan por electricidad. ¿Cómo se hace eso? Las neuronas tienen esta estructura en forma como de cola, ¿sí? Esta estructura en forma como de cola que se llama axón. Entonces, ¿qué es lo que hace el axón? Aquí, en este cuerpo celular, aquí en el centro, se genera información y esa información viaja en forma de un impulso eléctrico para ser transmitido a otra neurona. ¿Sí? Esta neurona recibe la información en forma de ese impulso eléctrico. Entonces, sabiendo esto, que las neuronas trabajan con información en forma de impulsos eléctricos, recuerden ustedes una cosa, las neuronas son células y por lo tanto, si son células, van a estar en un medio acuoso, van a estar en solución. Muchachos, yo les pregunto, ¿qué pasa si juntamos electricidad y agua? Cortocircuito. Correcto, ocurre un cortocircuito. Si ustedes se dan cuenta, posiblemente algunos de ustedes estén desde una computadora, ¿sí? O si están desde su teléfono, dense cuenta de los cables que utilizamos para conectar los diferentes dispositivos a la corriente eléctrica. No son cables que vengan así pelados, sino que son cables que normalmente vienen recubiertos por algún material plástico o de hule, y ese material plástico de hule lo que hace es proteger esos cables que transmiten la corriente eléctrica. Entonces, de la misma manera que actúan nuestros cables de los aparatos electrónicos, de la misma manera vamos a encontrar que las neuronas que trabajan con impulsos eléctricos tienen que estar recubiertas por una capa aislante. Obviamente esta capa aislante no va a ser ni de hule ni de plástico, sino que está compuesta por fosfolípidos. Y esta capa aislante recibe el nombre de vaina de mielina. Entonces, ¿de qué está compuesta la vaina de mielina? Está compuesta de fosfolípidos. ¿Cuál es la función de la vaina de mielina? Actuar como un aislante de las neuronas. De esta manera, las neuronas pueden trabajar de
forma adecuada, transmitiendo sus impulsos eléctricos sin que ocurra un cortocircuito en nuestro tejido nervioso, en nuestro cerebro principalmente. Les quería comentar también que, como les expliqué, se genera información en el centro de la neurona. Esta información viaja a través del axón en forma de un impulso eléctrico, y luego esta información es transmitida a otra neurona. Esta unión que se da entre una neurona y otra recibe el nombre de sinapsis. Es decir, cuando se transmite esa información en forma de impulso eléctrico de una neurona a otra, esa unión se conoce con el nombre de sinapsis. La sinapsis es instantánea, sí, es súper rápida, solo se transmite el impulso eléctrico y ahí se acaba. Sin embargo, es una acción bien importante y recibe el nombre de sinapsis. Entonces, volviendo al tema de los fosfolípidos, los fosfolípidos en las neuronas forman una capa aislante conocida con el nombre de vaina de mielina. Y les comento, esta vaina de mielina puede llegar a deteriorarse. Esta vaina de mielina se puede desgastar. En algunas personas ocurre eso. Y vean, si alguna persona tiene problemas en la formación de la vaina de mielina, si su vaina de mielina se desgasta, definitivamente va a sufrir cortocircuitos en su tejido nervioso. Esto es lo que se conoce como una enfermedad degenerativa llamada esclerosis múltiple. Entonces, ¿cuáles son los síntomas en la esclerosis múltiple en las personas que la tienen? De los síntomas así más evidentes es que estas personas no pueden controlar sus músculos. Entonces van desarrollando lo que comúnmente llamamos como tics, que no pueden controlar sus músculos y que constantemente los mueven de forma involuntaria, y conforme se va degenerando cada vez más la vaina de mielina, esos síntomas se vuelven más graves, ¿sí? En este tipo de enfermedades se logra dar un tratamiento para que las personas pues, puedan vivir un poco mejor, pero si aparece es muy difícil volver a regenerar la vaina de mielina. Es bastante difícil, entonces ahora se da un cierto tratamiento para que las personas puedan vivir de una mejor manera. Entonces, esta es otra función de los fosfolípidos, que actúan como aislante de las células nerviosas. No sé si tengan alguna duda. Yo sí tengo una duda, ingeniera. Dígame. Eso de fibra, ¿por qué está ahí? ¿Qué función tiene la fibra ahí? A ver, vean, este es un esquema bien específico de las partes de las neuronas. Entonces, ahorita no lo vamos a ver de forma así bien específica. Lo único que nos interesaba mostrarles era esto, la vaina de mielina. Si ustedes se dan cuenta, aquí dentro del axón existen otras partes, ¿verdad? Pero ahorita no nos vamos a meter a eso. Cuando lleguemos a la unidad de tejidos animales, todavía nos falta un poquito, ahí sí vamos a hablar. Pero específicamente son partes, las diferentes partes por las que está compuesta la neurona. ¿Bien? Entonces, ¿qué me interesaba mostrarles ahorita a ustedes? Era esto de la vaina de mielina, darles una idea de cómo actúan las células nerviosas. Ahora ustedes ya saben que actúan por medio de impulsos eléctricos y que esos impulsos eléctricos son transportados a través del axón hacia otra neurona, y cuando se da ese traspaso de información, a eso se le llama sinapsis. Pero eso es únicamente. No se preocupen por el resto. ¿Alguna otra duda, muchachos? Bueno, si no tienen dudas, esto es todo con relación a los fosfolípidos, ¿sí?
vimos dos funciones principales, la función estructural y esta función de aislante en las células nerviosas. Entonces, vamos a pasar a ver el siguiente polímero de los lípidos que se denomina carotenoide. Los carotenoides tienen la función de ser pigmentos vegetales. Los pigmentos son sustancias especializadas en capturar cierto rango de la luz visible. Entonces, los pigmentos son sustancias especializadas en capturar cierto rango de la luz visible y por lo tanto los pigmentos van a tener una característica y es que van a dar coloraciones, ¿sí? Los vegetales tienen las coloraciones que poseen debido a la presencia de pigmentos. Entonces, dentro de estos pigmentos hay algunos de origen lipídico, como los carotenoides. Ahora bien, cuando ustedes vean algún vegetal con algún órgano de colores que van del rojo al amarillo, eso se debe a la presencia de carotenoides. Pensemos si hay colores rojos o amarillos, principalmente en los frutos, pero también los podemos encontrar en las flores, por ejemplo. Entonces, eso es debido a la presencia de carotenoides. Una particularidad de los pigmentos es que son capaces de capturar o de absorber una gran parte de la luz, pero existe una parte que no la pueden absorber. ¿Qué pasa con esa parte que no la pueden absorber? La refleja. Entonces, por ejemplo, los carotenoides que dan la coloración roja, estos pigmentos pueden absorber todos los colores de la luz visible, recuérdense, todos los colores del arco iris, menos el rojo. El rojo no lo pueden absorber, entonces, ¿qué hace? Lo refleja. Los pigmentos que dan el color amarillo pueden absorber todos los colores del arco iris, todos los colores de la luz visible, pero el amarillo no lo pueden absorber, entonces lo refleja. Habiéndoles dicho esto, vamos a cambiar un poquito el tema, y existe otro pigmento que es bastante común, bastante abundante, que es la clorofila. ¿Han oído ustedes acerca de la clorofila, que es este pigmento que permite la fotosíntesis y que da la coloración verde a todos los vegetales? Entonces les pregunto, ¿de qué color es la clorofila? De cualquier color menos verde. Es correcto, de cualquier color o de todos los colores menos verde. ¿Por qué? Porque puede absorber todos los colores menos el verde y por lo tanto lo refleja. Y así es como actúan los pigmentos, ¿sí? Los pigmentos van a absorber ciertos rangos de colores y los que no pueden absorber lo reflejan. Entonces estos compuestos están muy relacionados con la luz que se percibe en el planeta. Y la luz solar está compuesta de tres tipos de luz. La luz solar está compuesta de tres tipos de luz. Vamos a ir hablando un poco de cada uno de estos. La luz solar está compuesta por la luz visible. Como su nombre lo indica, esta es la luz que nos permite ver. La luz que nos permite ver. La luz visible es bien importante para la vida en el planeta, porque gracias a este tipo de luz es que los pigmentos se activan. Por lo tanto, gracias a la luz visible, es que los vegetales pueden realizar fotosíntesis. Entonces, ¿de qué está compuesta la luz visible? Es lo que nos han enseñado desde primaria. La luz visible está compuesta por todos los colores del arco iris, ¿sí? Y recuerden ustedes que la mezcla de todos esos colores
nos da una luz blanca, y por esa razón es que así lo miramos en el día, ¿sí? La luz visible también podemos decir que es lo vamos a decir así, que es bien importante porque a partir de este tipo de luz es que se puede realizar la fotosíntesis. El siguiente tipo de luz es la luz ultravioleta. Aquí ya habíamos hablado un poquito acerca de la luz ultravioleta. Se recuerdan ustedes que tiene la capacidad de alterar el ADN y provocar las llamadas mutaciones. Entonces, desde el espacio, desde el Sol, llega un cierto porcentaje de luz ultravioleta. Pero la gran mayoría de esa luz ultravioleta es atrapada por la capa de ozono y devuelta de nuevo al espacio. La luz ultravioleta es altamente energética, es sumamente energética, es de un mayor grado de energía, y debido a ese gran grado de energía es que puede llegar a provocar esas mutaciones. Entonces aquí en el planeta la gran mayoría de esa luz ultravioleta es la que atrapa la capa de ozono y la devuelve de nuevo al espacio. Siempre queda alguna proporción de luz ultravioleta, recuerden ustedes, por eso es bien importante protegernos de la luz solar, porque la luz ultravioleta principalmente es lo que nos puede llegar a causar daños. Entonces, muy importante utilizar alguna ropa de protección o bien utilizar alguna crema que evite que la luz ultravioleta nos haga daño. Entonces, su principal característica es que es la más energética. Y por otro lado tenemos la luz infrarroja. La luz infrarroja también es bastante energética, menos que la luz ultravioleta y más que la luz visible. Gracias a la luz infrarroja es que se genera la temperatura adecuada para que haya vida en el planeta. Entonces la luz infrarroja es la que nos da el calorcito, ¿sí? Es la que nos provee de esa temperatura adecuada aquí en el planeta. La luz infrarroja, pues, por su carga energética va a provocar esa temperatura, pero aquí también entran otros procesos denominados efecto invernadero. Pero de esto, pues, hablan ustedes bastante en el curso de ecología, pero únicamente para que tengan alguna idea. Vean, muchachos, para los que han estado dentro de invernaderos, que son estas estructuras hechas a base de plástico, en donde crecen ciertas hortalizas, sabrán que al estar dentro de un invernadero la temperatura es mayor que la temperatura del ambiente externo. ¿Por qué se busca generar una temperatura mayor? Porque a mayor temperatura el metabolismo es más rápido y por ende el crecimiento puede ser mucho más rápido. Entonces, en términos globales, ¿qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero es el proceso por medio del cual ciertos componentes que están en nuestra atmósfera atrapan la luz infrarroja. Ciertos compuestos que están en la atmósfera atrapan la luz infrarroja y hacen que se quede esa luz infrarroja en el planeta, que no regrese al espacio. Al atrapar la luz infrarroja en el planeta, lo que se genera es una temperatura adecuada para que se desarrolle la vida aquí en el planeta. Posiblemente en algún momento ustedes vayan a escuchar que el efecto invernadero es algo malo, pero no. El efecto invernadero es un proceso natural que nos permite tener la temperatura adecuada. ¿Qué es lo malo? Lo malo es que esos compuestos que están en la atmósfera atrapando la luz infrarroja por las actividades humanas, esos compuestos
están siendo cada día más y más abundantes. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que se ha atrapado una mayor cantidad de luz infrarroja y por lo tanto la temperatura ha incrementado considerablemente. Entonces, lo malo es la contaminación que se presenta en la atmósfera y que por esa razón ha subido la temperatura. Pero, viéndolo aquí, recuerden, aquí en biología, el efecto invernadero es un proceso natural que nos permite la vida en el planeta. ¿Sí? Entonces, la luz solar va a estar compuesta de estos tres tipos de luz. Y para el caso de los carotenoides, que es lo que estamos estudiando, lo que nos interesa es la luz visible. Y esto es la luz visible, ¿sí? Aquí por un efecto físico entre las gotas de agua, es que podemos observar todos estos colores. Entonces, aquí ustedes lo que deben de recordar es que los pigmentos tienen la capacidad de capturar, ¿sí? De absorber todos los colores menos sol, ¿sí? Y ese color que no pueden absorber, lo reflejan y así es como van a ir dando las diferentes coloraciones en todos los órganos de los vegetales. No sé si tengan alguna duda. Con ganado. Vean pues, lo que les dije es que el efecto invernadero es eso que se da debido a los compuestos que están en la atmósfera que son capaces de atrapar la luz infrarroja. ¿Cuáles son estos compuestos que están en la atmósfera capaces de atrapar la luz infrarroja? Principalmente CO2, ¿sí? El dióxido de carbono y algunos otros gases como puede ser el metano. Les comentaba también que por las actividades humanas, estos compuestos, estos gases de efecto invernadero se han incrementado. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el ganado? En producciones muy extensas, donde se hablan de miles de cabezas de ganado, estos gases son sumamente, se producen en cantidades masivas, se producen en grandes cantidades. Entonces, las producciones de ganado extensas van a producir un montón de CO2, un montón de metano que es liberado a la atmósfera. Y entonces, ¿qué pasa? Si se incrementan los gases de efecto invernadero en la atmósfera, van a atrapar una mayor cantidad de luz infrarroja y por lo tanto la temperatura puede llegar a aumentar. Entonces, vean, los gases de efecto invernadero se han incrementado a partir desde la revolución industrial, realmente. Se ha incrementado la producción de gases de efecto invernadero, se ha aumentado la concentración de estos gases en la atmósfera y por lo tanto se atrapa una mayor cantidad de luz infrarroja y eso es lo que ha provocado el aumento de la temperatura. Pero en realidad son todas las actividades humanas las que producen ese aumento de gases de efecto invernadero. ¿Alguna duda? Bueno, si no tienen dudas, sigamos hablando de los carotenoides. Entonces, ya dijimos que son pigmentos vegetales que dan esas coloraciones rojas y amarillas y que van a pasar por todo el rango de rojo y amarillos. Recuerden que en medio de estos dos está el anaranjado, entonces también ese color se debe a estos carotenoides. Bien importante, los carotenoides están en todos los vegetales. Y también se ven en todas las células vegetales. Entonces, ¿por qué los vegetales no son completamente rojos y por qué no son completamente amarillos? Porque van a estar presentes en mayor o menor cantidad y por eso es que algunos órganos se ven en un color, por ejemplo, verde, y otros órganos se ven rojos o amarillos. Pero al ser pigmentos vegetales, pueden estar presentes en todas las células vegetales. Algo bien importante es que todos los pigmentos hacen fotosíntesis. Obviamente, el más importante es la clorofila.
pero también los carotenoides pueden participar un poco en el proceso de fotosíntesis, aunque en menor cantidad. ¿Qué es lo más importante en los pigmentos como los carotenoides? Es que, vean, por irritabilidad, recuérdense, la capacidad de responder ante un estímulo del ambiente, los pigmentos responden ante la presencia de luz, entonces se dice que participan en el fototropismo. ¿Qué es lo que sucede con los vegetales? ¿Cuál es una consecuencia del fototropismo de los vegetales? Que al estar constantemente buscando la luz, eso les provoca un crecimiento, ¿sí? Entonces, al estar siempre buscando la luz, los vegetales pueden crecer. Y los pigmentos pues van a tener ese tipo de irritabilidad, van a responder al estímulo de la luz. Vean, esta es la parte bien importante desde el punto de vista de metabolismo. Los monómeros de los carotenoides son conocidos como isopreno. Los monómeros de los carotenoides son conocidos como isoprenos. Entonces, esto es bien simple. ¿Cuál es el resultado del catabolismo de los carotenoides? Van a ser isoprenos. Y vamos a hablar de dos ejemplos dentro de los carotenoides. Existen los pigmentos llamados carotenos y los pigmentos llamados xantógenos. Entonces tenemos carotenoides, que son los polímeros, que es el título así general, y dentro de los carotenoides podemos hablar de dos pigmentos específicos, que es el caroteno y los xantógenos. Veamos de primero el caroteno. Dentro del caroteno, vean, dentro del caroteno existe un pigmento llamado beta-caroteno. Este es el símbolo que aparece aquí una B, y se pronuncia como beta-caroteno. El beta-caroteno tiene la característica de que da coloraciones anaranjadas. Entonces, miren, yo me recuerdo todavía cuando miraba caricaturas, por ejemplo, esta del conejo Bugs Bunny, que siempre estaba ahí comiendo zanahorias. Dentro de la caricatura, al final daba algún tipo de mensaje y salía esto de comiendo zanahoria, pues fortalecíamos los ojos y el sentido de la vista. No sé si ustedes todavía lo han escuchado. Realmente tengo muchos años sin ver caricaturas y no sé si todavía pasan contenido así, pero en cierta medida tiene algo de cierto. Veamos. El beta-caroteno es el pigmento de color que da esa coloración anaranjada y que puede estar presente, por ejemplo, en la zanahoria. El beta-caroteno, cuando está en contacto con la luz ultravioleta, se parte en dos, ¿sí? Se divide en dos, y cuando el beta-caroteno se divide en dos, lo que produce son moléculas de vitamina A. Y si ustedes han visto ahí algún tipo de publicidad, la vitamina A está asociada con el fortalecimiento de la vista. Este era un nombre que se le dio durante mucho tiempo y cuando hablamos de vitamina A, estamos hablando con un lenguaje que no es técnico. Lo correcto es llamarle retinol. Y vean esta palabra retinol, ¿sí? Se parece un poco a retina, y recuerden que la retina es una estructura que está en el ojo. Entonces, ¿qué es lo que hace el retinol? Ayuda a conformar esa retina, o es parte de esa retina, y por esa razón es que el retinol o vitamina A está asociado con la salud de la vista. En Guatemala, por una ley, obliga a todas aquellas empresas que producen azúcar a fortificar el azúcar agregándole vitamina A. Entonces, ¿de dónde se obtiene la vitamina A? Del beta-caroteno
cuando se parte el luz. Solo les voy a mostrar esto. Vean, este es el beta-caroteno. Si se dan cuenta, de aquí para acá, esto es bastante similar, es como que si fuera un espejo, y cada una de estas moléculas es vitamina A. Entonces, pues tiene algo de cierto, sí, definitivamente comer vegetales pues es bastante saludable, pero consumir vegetales con coloraciones anaranjadas en nuestro organismo al estar expuestos a la luz solar, puede suceder esto, ¿vean? Que esos beta-carotenos se transformen en retina. Otro ejemplo de caroteno es un pigmento llamado licopeno. Este pigmento ya posee coloraciones un poco más oscuras, colores más rojizos o rojos. Entonces, en todos los vegetales en donde veamos un color rojo, vamos a decir que existe el pigmento licopeno. Normalmente ese color rojo lo asociamos a frutos, como están aquí los ejemplos, pero también recuerden ustedes que las flores son órganos que posiblemente pueden tener esa coloración roja. Entonces se debe a licopeno. Ahora pasemos a las xantófilas. Dentro de las xantófilas tenemos dos tipos de pigmentos que son llamados luteína y zeaxantina. Entonces vean, en general, las xantófilas dan coloraciones amarillas. ¿Sí? Las xantófilas son coloraciones amarillas. Eso quiere decir que tanto luteína como zeaxantina van a ser pigmentos que dan las coloraciones amarillas. Fíjense ahorita en todos los vegetales en los cuales ustedes han visto ese color amarillo, entonces vamos a decir que se debe a la presencia de estos pigmentos. Las xantófilas, que pueden ser luteína y zeaxantina. Y aquí pasa algo bien interesante. Uno de los vegetales donde podemos encontrar esa coloración amarilla es en el maíz, en los granos de maíz. Y recuérdense ustedes que el maíz es la base de la alimentación de muchos animales, principalmente en aves. Entonces aquí ocurren dos cosas. No sé si les ha pasado en su casa que en alguna ocasión ustedes compran huevos y cuando los están preparando, estos huevos se ven como todos pálidos y normalmente asociamos esa coloración pálida con un huevo de mala calidad, versus si adquirimos huevos que al estarlos preparando tienen una yema bastante amarilla y entonces asociamos ese huevo con un huevo de mejor calidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa intensidad en la coloración de la yema del huevo está dada por la alimentación que hayan tenido las gallinas. Entonces hay gallinas que son alimentadas o que su concentrado, su alimento balanceado es a base de un maíz, llamémoslo simple, pero hay otras gallinas que son alimentadas a base de un concentrado en el cual se han agregado algunos pigmentos. Entonces, al agregar ciertos pigmentos a esos concentrados, a esos alimentos balanceados, la coloración de la yema de huevo puede cambiar, ¿sí? Entonces, en los concentrados para aves es bien común que se agreguen estos pigmentos de xantófilas, ya sea luteína o zeaxantina, para poder cambiar la coloración. En caso de las gallinas ponedoras, cambiar la coloración de la yema de los huevos. Y lo mismo ocurre en el caso de la carne de pollo. Les comento, yo en mi proyecto de la escuela tenía un proyecto de producción de pollos de engorde
los queríamos vender en canales, así, la carne, los pollos destazados. Y la primera producción que tuvimos fue de pollo blanco. Y realmente no sabíamos mucho de la forma de comercialización de pollo y lo salimos a vender aquí en Bárcenas. Y cuando íbamos a las pollerías ofreciendo nuestro producto, nos preguntaban si era pollo blanco o pollo amarillo. Al decirles que era pollo blanco, nadie nos quería comprar ese pollo, porque resulta que en términos generales, al menos aquí para la población de Bárcenas, es más atractivo comprar pollo amarillo. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer en nuestras siguientes producciones? Comprar concentrado que tuviera agregado xantófilas. Entonces, al proveerles de ese alimento a los pollos de engorde, su pigmentación en la piel iba a ir cambiando hasta convertirse en pollo amarillo, ¿sí? Y por esa razón, el pollo amarillo normalmente es un poquito más caro, quizá un quetzal más caro, porque el alimento balanceado es un poco más caro por la adición de estos componentes. Entonces, ¿alguna duda? ¿Alguna duda? Inge, ¿y esto cambia la calidad del pollo o es el mismo pollo pero con otro color? Es el mismo pollo. Yo creo que es el mismo sabor. En cuestión nutritiva es lo mismo. Lo que cambia es, ustedes ya cuando llegan a esos cursos de mercadeo, de proyectos, se van a dar cuenta que al vender un producto tiene mucho que ver la presentación, es decir, cómo se emplea ese producto. Y en el caso del pollo blanco y del pollo amarillo, a las personas como que les gusta ver más un pollo amarillo que un pollo blanco. Pero es cuestión de gustos, es cuestión de gustos. Les comento, en mi caso muy personal, en mi casa mi mamá nos enseñó a comer pollo blanco, entonces para mí el pollo amarillo como que no es muy atractivo, pero como les comenté en el caso de nuestro proyecto, aquí en Bárcenas, en general la gente prefiere el pollo amarillo y él puede ser un poquito más caro, pero eso es lo que le gusta más a las personas de aquí. Entonces, esos gustos pueden ir cambiando dependiendo de cada región. Si ustedes van, por ejemplo, a supermercados que están más en la ciudad, por ejemplo, si van a un Walmart, si van a un supermercado de estos, en la sección de pollos es más común ver pollos blancos, más común ver pollos blancos. Siempre hay pollos amarillos, pero la mayoría son pollos blancos. Entonces va dependiendo un poco de la región, qué es lo que prefiere la gente, pero lo importante aquí es que ustedes sepan que eso es un manejo que ustedes le pueden dar a su producción de pollos, ¿sí? Dependiendo en dónde lo van a vender, dependiendo de los gustos del mercado, ustedes pueden agregar estos pigmentos en la alimentación y esto va a ir cambiando un poco la pigmentación de los pollos. ¿Alguna duda? ¿Qué función cumplen? ¿En qué? ¿En dónde? ¿En los vegetales o en los animales? En ambos, ya que, digamos, por ejemplo, los lípidos cumplen una función estructural, digo, las grasas cumplen una función energética y los fosfolípidos una función estructural, entonces, ¿como qué Los caso tendría? carotenoides, los carotenoides, su función es ser pigmentos, dar coloraciones. Vean, los pigmentos en los vegetales, ¿qué funciones cumplen? Pueden hacer fotosíntesis y participan en el fototropismo. Y como son pigmentos vegetales, realmente las funciones que van a cumplir son en los vegetales. ¿Qué pasa cuando los animales consumimos vegetales y por ende vamos a ir consumiendo esos pigmentos? En el caso muy específico del betacaroteno, vean, en los animales, en el cuerpo de los animales se puede transformar en retinol. En el caso de estos otros pigmentos en el cuerpo de los animales, también ayuda a la pigmentación de una estructura que es la yema del huevo, o incluso en la pigmentación de la piel. Entonces, la función de los carotenoides es pigmentos vegetales. ¿Sí? Esto es la función.
ser pigmentos. Y ya saben ustedes que como consecuencia de ser pigmentos, pueden realizar estas otras funciones. ¿Más dudas? ¿Qué fue lo que dijo de isóprenos o isóprevos? Isoprenos son los monómeros de los carotenoides. Isoprenos son los monómeros de los carotenoides. ¿Alguna otra duda? Y o sea que si se procesa luteína, caroteno, igual se va a sacar isóprenos. Sí. ¿Cuál es el resultado del catabolismo de los carotenos, de los licopenos, de la luteína? Son isoprenos. ¿Por qué? Porque estos son sus monómeros. ¿Sí? Y recuerden que todos estos que estamos viendo aquí son ejemplos de carotenoides. ¿No es correcto? ¿Alguna otra duda? Ingeniera, tengo una duda. Los los carótenos y xantófilas, ¿son polímetro o monómero? Vean, pues, monómeros únicamente isoprenos. ¿Sí? Monómeros únicamente isoprenos. Carotenos y xantófilas pues, van a ser polímeros, ¿sí? Son ejemplos de carotenoides. ¿Más dudas? Bueno, entonces eso es todo con relación a los carotenoides. Recuerden, función, son pigmentos vegetales, monómeros son isoprenos, y dentro de los carotenoides hay ejemplos específicos o nombres específicos para los pigmentos. Carotenos, que tienen esas coloraciones anaranjadas y rojas, xantófilas, que tienen las coloraciones amarillas. Dentro de los carotenos podemos mencionar dos, beta-caroteno y licopeno, y dentro de las xantófilas podemos mencionar luteína y podemos mencionar zeaxantina. ¿Alguna otra duda? Entonces, si no tienen dudas, vamos a hablar del siguiente polímero de los lípidos, que son las ceras. Las ceras, vean, es el lípido más hidrofóbico. Entonces, vimos que, por ejemplo, las grasas son completamente hidrofóbicas, las ceras también, pero les quisimos dar ahí un mayor énfasis, y la verdad es que las ceras son súper o sumamente hidrofóbicas. ¿Cuáles son los monómeros de las ceras? Vean, nuevamente les hago aquí un asterisco, esto es bien importante. Esto es bien importante. Las ceras van a ser la unión de ácido graso más alcohol. Entonces, estos son los monómeros de las ceras. Ácidos grasos más alcohol. Ejemplos que podemos encontrar de ceras en la naturaleza, por ejemplo, los panales de las abejas. Las abejas son animales extraordinarios, son animales sumamente interesantes que construyen sus casas, construyen sus panales, produciendo una sustancia cerosa, y al construir los panales de ceras, estos tienen varias características. Al ser hechos de ceras, y como son completamente hidrofóbicos, esto impide que el panal se inunde por alguna lluvia, esto impide la entrada de agua al panal. También, gracias a que son hechos de ceras, la temperatura adentro del panal es una temperatura bastante fresca, es decir, todas las condiciones externas del panal van a ser muy diferentes a las condiciones internas del panal. Entonces, y todo esto se logra gracias a que están hechos de ceras. Entonces, condiciones de temperatura y de humedad son adecuadas adentro del panal gracias a que está hecho de ceras. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de alguna vez masticar o comer un poco del panal. Obviamente tiene un sabor dulce porque ahí quedan restos de miel, pero es bien interesante ver cómo se va reduciendo conforme lo vamos masticando
y se va quedando hasta una parte así bien pequeña, que es puramente de ceras. Entonces, como les decía, las abejas tienen esta capacidad de formar sus medios, sus panales, produciendo una sustancia cerosa que les permite entonces poder desarrollar todas sus actividades ahí. Prácticamente las abejas pueden hacer un panal donde les dé la gana, porque son bastante hábiles en ir formando esta sustancia cerosa y es bastante estable y les puede durar mucho tiempo. Hablando también de algunos ejemplos de la cera, vean, en vegetales vamos a encontrar también ceras, y aquí las ceras van a cumplir una función de protección. En el caso de los vegetales, hablamos específicamente de las hojas. Posiblemente ustedes se habrán dado cuenta que hay algunas hojas que son muy brillantes. Hay algunas hojas que son muy brillantes, por ejemplo, las hojas de plátano, las hojas de banano pueden ser un ejemplo de hojas brillantes. Estas hojas que también se utilizan para envolver tamales, las hojas de mashán, son hojas muy brillantes. ¿A qué se debe ese brillo en las hojas? Se debe a la presencia de ceras. Y hay otras hojas que son un poco más opacas, pero siempre van a tener presencia de ceras. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en los vegetales? Esto es un esquema de una hoja. Si tomamos una hoja vegetal, y hacemos un corte, y lo que miramos es, lo miramos al microscopio, esto es lo que vamos a ver. Encontrar un tejido de reserva denominado parénquima, eso ahorita no nos interesa mucho, un tejido de protección, que es la epidermis, y vean, arriba de la epidermis, arriba de esas células, se ve esta otra capa donde no hay células. ¿Sí? Si se dan cuenta que hay células, pero lo más superficial, allí no hay células. Esta capa que está aquí, señalada con el número 1, recibe el nombre de cutícula. Y la cutícula está hecha de ceras. ¿Sí? Entonces, es una capa cerosa que está presente o recurriendo el cuerpo de los vegetales. Como les decía, hay algunos vegetales que poseen más o menos cantidad de cera, más o menos cantidad de cutícula. Entonces, ¿cuál es la función de la cutícula? Proteger a los vegetales. ¿De qué los protege? Por ejemplo, los protege de los rayos solares, los protege de vientos, y sobre todo, la presencia de cutícula impide la pérdida de agua. Entonces, hablando desde el punto de vista de la evolución, se dice que la cutícula es una estructura evolutiva que ha permitido la colonización de los vegetales en todo el planeta. Pensando un poco en qué sitios del planeta están presentes los seres vivos, nos damos cuenta que prácticamente en todo el planeta, ya sea en tierra, en agua, en todo el planeta nosotros vamos a encontrar vegetales. Entonces, una de las ventajas evolutivas, una de las estructuras evolutivas que les ha permitido colonizar el planeta es la presencia de cutícula, ya que con esto evita la pérdida de agua, que es muy importante para el proceso metabólico del vegetal. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que las cutículas están hechas de ceras. Veamos otro ejemplo.
También, como les decía, la cutícula va a estar recubriendo no solo las hojas, sino que todos los órganos vegetales. Todos los órganos vegetales prácticamente va a estar recubriendo casi que todo el vegetal. Es bastante común encontrarlo en los frutos. Y vean, a nivel industrial, también lo que hablábamos de los productos, también se ha determinado que ver manzanas rojas, ver manzanas brillosas, llaman mucho más la atención y la gente o los consumidores compran más estos productos versus aquellas manzanas pequeñas, opacas, que posiblemente traen una parte roja y la otra verde, son menos atractivas. Entonces, ¿qué es lo que han hecho a nivel industrial? Crear una cera artificial, ¿sí? Una cera sintética, y algunos de estos frutos los envuelven en esas ceras sintéticas. No sé si ustedes han comido de estas manzanas como las que se ven aquí en la fotografía. Normalmente son manzanas importadas que vienen de Estados Unidos, y cuando las comen, la cáscara se siente como que si fuera de plástico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que han sido recubiertas por una cera sintética, por una cera artificial, para poder ser más llamativas. Recomendación: les aconsejo mejor comer las manzanas del mercado, porque estas no van a tener esa cubierta cerosa y son más agradables al momento de estarlas masticando. Veamos otro ejemplo de ceras. También los animales, todos los animales vamos a estar recubiertos por ceras, tanto en el pelo como en la piel, en las plumas, es decir, todo el cuerpo de los animales va a estar recubierto por ceras. Y en el caso muy específico de aquellos animales que producen lana, también su lana va a estar recubierta por ceras. Y como es algo bien específico, esa cera que recubre la lana recibe el nombre de lanolina. Función de la lanolina es una función protectora, ¿sí? Las ceras van a cumplir esa función protectora. Les va a evitar que la lana o que ingrese agua, ¿sí? Lo que va a hacer es casi que una cubierta impermeable, y esto le ayuda a los animales a poder regular su temperatura. Como les decía, todos los animales estamos cubiertos por ceras, tanto en la piel, como en el pelo, como en las plumas. Aquí no vamos a hablar de ceras con nombres específicos, sino que únicamente ustedes deben de saber que el cuerpo de todos los animales está recubierto por ceras. Entonces, en el caso de las aves que son acuáticas, como por ejemplo algunos patos y zambullidores, a pesar de que pasan en el agua bastante tiempo, si nosotros tocamos sus plumas, no se sienten mojadas, porque estas plumas están recubiertas por ceras que les sirven a estos animales como un impermeabilizante. Y también los humanos, obviamente, todos los animales, en nuestra piel vamos a estar recubiertos por ceras. Solo déjenme ver si hay algo más de ceras. Entonces, esto sería todo con relación a las ceras. No sé si tengan alguna duda. ¿Dudas? Solo antes de que se vayan, déjenme pasar las listas. Si tienen dudas, me pueden decir ahorita. Bueno, patos, entonces, si no tienen dudas, eso sería todo por hoy. Pasen un lindo día y nos vemos el viernes.
Gracias, que te va a venir. Gracias, Feliz día, ingeniero. ingeniero. Bueno, se cuidan. Feliz día, ingeniera. Feliz día, ingeniera. Adiós. Feliz día, ingeniero. Adiós, ingeniero. Adiós, se cuidan.